Eres un mendigo con excusas. Cada vez que suplicas atención, sacrificas tu voluntad para comprar una elección que jamás te perteneció. Nietzsche habría reconocido tu enfermedad. No deseas a esa mujer. Necesitas que ella confirme que todavía tienes valor. El depredador no entrega su marco para evitar un rechazo. Expresa intención, observa reciprocidad y conserva la fuerza de retirarse. Si debes arrodillarte para obtener su atención, no conquistaste su deseo. Solo demostraste cuánto control puede ejercer sobre ti. El hombre que suplica no ama, se arrodilla ante un juez que él mismo inventó. Esa sentencia no es una pose, resume la subordinación de la voluntad a la validación. La súplica destruye la voluntad propia porque convierte la elección femenina en tribunal del valor masculino. Cuando eliges suplicar para convertir una negativa en confirmación personal, el cuerpo busca alivio antes que verdad. Tu mente empieza a seleccionar datos que mantienen viva la esperanza y a descartar todo lo que amenaza el acceso. Desde fuera parece insistencia. Desde dentro se siente como urgencia. En ambos casos, el resultado es el mismo. Dejas de observar la relación y empiezas a obedecerla. La escena suele parecer pequeña. Ella duda y tú multiplicas argumentos como si tu valor dependiera del veredicto. Nadie necesita darte una orden. Basta una variación de atención para que tú completes el trabajo. Interpretas, corriges, persigues y te ofreces. Después llamas espontáneo a un comportamiento gobernado por el miedo. Ahí comienza la pérdida de poder, no cuando alguien te rechaza, sino cuando el rechazo posible toma el control de tus decisiones. Esta disección entrega ventaja estratégica. La lectura es la subordinación de la voluntad a la validación. El marco consiste en declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte. La prueba de atracción es que la otra persona también elija moverse. El cobarde necesita controlar el resultado. El depredador controla su participación. Puede sentir deseo sin convertirlo en obediencia y puede recibir un no sin degradarse para cambiarlo. Observa la necesidad de una respuesta inmediata. Por sí sola, una conducta aislada no condena a nadie. El patrón aparece cuando se repite. Siempre beneficia a la misma persona y te obliga a pagar el costo emocional. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en información. El débil discute con la información porque teme su conclusión. El observador la compara con el resto de la conducta y decide sin inventar excusas. Piensa en una noche concreta. Aparece la necesidad de una respuesta inmediata y tu impulso es reaccionar antes de comprender. En segundos redactas una explicación, anticipas una pérdida y entregas más acceso. Detente en ese instante. La emoción es real, pero la historia que construyes todavía no lo es. Esperar no es una táctica para aumentar deseo. Es el espacio mínimo necesario para que el criterio alcance al impulso. La consecuencia de la necesidad de una respuesta inmediata no se limita al momento. Después empiezas a anticiparla. Modificas tu lenguaje, ocultas necesidades y calculas cada movimiento para impedir que la escena se repita. Ahí la subordinación de la voluntad a la validación deja de ser un episodio y se convierte en clima. Ya no respondes a lo que ocurre, respondes a lo que temes que ocurra. Esa obediencia preventiva es una forma silenciosa de rendición. La respuesta madura frente a la necesidad de una respuesta inmediata empieza con una frase interna. Esto es información, no una orden. No tienes que reaccionar en el mismo minuto. Tampoco debes almacenar resentimiento para vengarte después. Observa frecuencia, contexto y reparación. Luego aplica declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte. La fuerza está en la congruencia, no en la velocidad con que castigas. Aquí aparecen los 4 ejes. La ventaja estratégica consiste en observar la necesidad de una respuesta inmediata antes de aumentar inversión. La lectura del juego separa una reacción aislada de un patrón.
El control del marco impide que tu atención obedezca al estímulo, y la atracción voluntaria exige que la otra persona también asuma iniciativa, riesgo y continuidad. Sin esos 4 elementos, solo estás decorando hambre con vocabulario de poder. Observa la promesa de cambiarlo todo. El mecanismo es simple. Una señal pequeña activa una esperanza grande porque tú ya invertiste demasiado. Tu mente intenta proteger esa inversión. Por eso justificas lo que rechazarías si lo vieras en la relación de otro hombre. No estás siendo comprensivo. Estás defendiendo el precio que pagaste para no admitir que entregar identidad, ritmo y criterio a una respuesta ajena. Ahora invierte la escena. Un amigo te cuenta que tolera la promesa de cambiarlo todo. Probablemente reconoces el patrón con una claridad despiadada. ¿Por qué desaparece cuando el protagonista eres tú? Porque el ego no solo quiere ser elegido, quiere demostrar que su excepción es especial. La distancia psicológica devuelve inteligencia. Describe los hechos sin adjetivos y escucha cómo suenan cuando no los protege tu fantasía. Relaciona la promesa de cambiarlo todo con el costo central. Entregar identidad, ritmo y criterio a una respuesta ajena. Si el costo aparece una vez, pregunta. Si aparece de forma repetida, compara. Si además toda conversación termina obligándote a negar lo que viste, deja de negociar contra tu percepción. Ningún vínculo merece que te vuelvas incapaz de describirlo con honestidad. Puede existir una explicación inocente para la promesa de cambiarlo todo. Precisamente por eso no se dictan sentencias con un solo dato. Pero la posibilidad de una explicación no obliga a ignorar 10 repeticiones. El ingenuo utiliza el matiz para no decidir. El observador utiliza el matiz para decidir con precisión. Comprender contexto no significa borrar consecuencias. El depredador traduce la promesa de cambiarlo todo a una pregunta de posición. ¿Te entrega información o intenta dirigir tu reacción? ¿Conserva ventaja al no precipitarse? ¿Lee el juego mediante repetición? ¿Controla el marco con declarar intención? Observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte y concede valor únicamente al movimiento voluntario. Una mirada puede alimentar ego. Una inversión elegida empieza a demostrar deseo. Observa el sacrificio presentado como mérito. Imagina que aparece justo después de un momento de distancia. Tu sistema nervioso registra alivio y lo confunde con intimidad. La intensidad crece, aunque la calidad del vínculo no haya mejorado. Esa diferencia importa. Una relación puede producir emociones enormes y ofrecer reciprocidad miserable. Medir amor por intensidad es la forma favorita del hambre para falsificar evidencia. Supón que confrontas el sacrificio presentado como mérito. Si recibes claridad y cambio sostenido, tienes información nueva. Si recibes burla, inversión de culpa o una recompensa intensa que desaparece al bajar el conflicto, también tienes información. No persigas una confesión perfecta. Las personas pueden mentir con palabras y aún así revelar su estructura mediante la forma en que responden a un límite. Lo más peligroso del sacrificio presentado como mérito es la adaptación. Lo que al principio te ofendía termina pareciéndote normal. Lo normal termina pareciéndote privilegio. Así se reduce un límite, no mediante una gran derrota, sino mediante concesiones pequeñas que evitan un conflicto inmediato. Cuando finalmente miras atrás, descubres que aceptas lo que antes jurabas no tolerar. Si tú produces el sacrificio presentado como mérito, la misma regla se aplica. No uses este análisis como arma para acusar mientras proteges tu propia conducta. Pregunta qué intentabas obtener y por qué no lo pediste de frente. Sumus Bestia no fabrica santos contra villanas, disecciona mecanismos. Y un mecanismo puede gobernarte aunque prefieras imaginar que solo lo ejerce la otra persona. Frente a el sacrificio presentado como mérito, no busques sentirte poderoso, busca evidencia. Tu ventaja está en poder esperar. Tu lectura distingue validación de reciprocidad. Tu marco decide cuánto acceso merece la conducta.
La atracción voluntaria aparece cuando ella se acerca sin presión y tú puedes recibir ese movimiento sin convertirlo en propiedad. El depredador no colecciona obediencia, colecciona información limpia. Observa la imposibilidad de aceptar un no. La pregunta correcta no es qué quiso decir, sino qué conducta produce de manera sostenida. ¿Hay iniciativa, reparación, claridad y respeto? ¿O solo existe una sucesión de estímulos que te mantiene pendiente? El lenguaje puede prometer cualquier cosa. El patrón paga el precio de la verdad. Cuando palabras y conductas se contradicen, el depredador estudia la conducta. El ingenuo se alimenta de palabras. Hay un costo invisible en la imposibilidad de aceptar un no. Entrenas tu propia percepción para desconfiar de sí misma. Cada vez que ves algo, lo justificas y vuelves. Reduces la autoridad de tu criterio. Después necesitas pruebas cada vez más brutales para actuar. Recuperarte implica obedecer señales pequeñas antes de que la realidad tenga que gritarte. La imposibilidad de aceptar un no también revela cómo administras el rechazo. Si respondes con suplicar para convertir una negativa en confirmación personal, intentas eliminar la incertidumbre a cualquier precio. Si respondes con declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte, aceptas que claridad y control no son lo mismo. Puedes no conocer el desenlace y aún así conocer la conducta que te representa. El contraste sano de la imposibilidad de aceptar un no es una conducta que admite libertad. No necesita castigo, persecución ni deuda. Puede haber desacuerdo sin humillación, distancia sin amenaza y deseo sin propiedad. Esa comparación evita que confundas una relación tranquila con falta de intensidad. La paz no es aburrimiento cuando dejaste de ser adicto a la alarma. La imposibilidad de aceptar un no puede darte una ventaja solo si no te gobierna. Lee qué necesidad mueve la escena, conserva el ritmo, protege el acceso y deja una puerta para que la elección ajena se manifieste. Si debes perseguir, amenazar o fabricar deuda, perdiste el marco. Si puedes observar, proponer y seleccionar, el tablero permanece bajo tu criterio. Observa la comparación obsesiva con otro hombre. Aquí aparece una tentación peligrosa. Responder con la misma maniobra para recuperar ventaja. No lo hagas. Copiar una dinámica enferma no te vuelve poderoso, te vuelve otra pieza del mecanismo. La salida no es castigar, confundir ni fabricar celos. La salida es declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte. El límite no busca provocar una reacción. Existe aunque la reacción nunca llegue. No utilices la comparación obsesiva con otro hombre para construir odio contra mujeres, hombres o relaciones. La generalización es otra forma de cobardía. Evita evaluar personas concretas. El depredador torpe aprende una herida y sospecha de todos. El observador preciso aprende un patrón, busca repetición y mantiene la capacidad de reconocer reciprocidad cuando aparece. No conviertas la comparación obsesiva con otro hombre en una excusa para representar superioridad. La frialdad teatral sigue buscando aprobación. Tu tarea es más difícil: reconocer el impacto, conservar proporción y decidir sin espectáculo. El criterio no necesita publicar su retirada ni garantizar que el otro la lamente. Solo deja de participar cuando el precio contradice sus límites. Ensaya una decisión que no dependa de su reacción ante la comparación obsesiva con otro hombre. Si hablas, hazlo para aclarar. Si te retiras, hazlo porque el patrón no te sirve. Si permaneces, exige evidencia de cambio. En ninguno de los tres casos conviertas el movimiento en carnada. Una decisión usada para pescar atención sigue siendo una súplica disfrazada. La lectura fría de la comparación obsesiva con otro hombre evita dos errores. El primero es huir como víctima. El segundo es atacar como manipulador torpe. El depredador ocupa una tercera posición. Comprende la jugada, mantiene ventaja,
controla su marco y exige atracción voluntaria como prueba. No necesita salvarse ni imponerse. Decide si la dinámica merece inversión y actúa en consecuencia. Observa el abandono de proyectos propios. Si al nombrarla sientes vergüenza, no huyas hacia otra fantasía. La vergüenza señala la distancia entre lo que toleras y lo que dices valorar. Úsala como dato, no como látigo. Recuperar criterio comienza cuando puedes mirar tu participación sin proteger tu ego. Tal vez nadie te obligó. Tal vez colaboraste porque una migaja te parecía mejor que el vacío. Esa verdad duele, pero devuelve movimiento. Frente a el abandono de proyectos propios, tu objetivo no es ganar la escena, es salir con percepción intacta. Puedes nombrar lo ocurrido, escuchar una respuesta y decidir. No necesitas humillar, vengarte ni demostrar superioridad. Quien convierte cada límite en batalla sigue preso del mismo juego. La victoria más fría es conservar criterio aunque el ego no reciba el final cinematográfico que esperaba. Cada repetición de el abandono de proyectos propios crea una asociación. La persona, el teléfono o la conversación empiezan a activar vigilancia antes de que suceda nada. Ese aprendizaje explica por qué abandonar una dinámica puede doler incluso cuando sabes que es pobre. No extrañas únicamente a alguien. Tu sistema extraña el ciclo de tensión y alivio ligado a la subordinación de la voluntad a la validación. La medida final del abandono de proyectos propios es su efecto acumulado sobre tu criterio. ¿Te vuelve más claro, libre y capaz de hablar? ¿O más vigilante, pequeño y dispuesto a traicionarte? No necesitas un diagnóstico para responder. Basta reconocer la dirección. Las dinámicas se juzgan también por la persona que te obligas a ser para conservarlas. Usa el abandono de proyectos propios como filtro estratégico. Si produce reciprocidad, abre una capa de acceso. Si solo produce consumo de atención, reduce inversión. Así se controla el marco sin castigar y se conserva ventaja sin fingir indiferencia. Ella sigue siendo libre de acercarse o retirarse. Precisamente por eso su movimiento contiene información real sobre deseo. Observa la confesión convertida en presión. Por sí sola, una conducta aislada no condena a nadie. El patrón aparece cuando se repite, siempre beneficia a la misma persona y te obliga a pagar el costo emocional. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en información. El débil discute con la información porque teme su conclusión. El observador la compara con el resto de la conducta y decide sin inventar excusas. Piensa en una noche concreta. Aparece la confesión convertida en presión y tu impulso es reaccionar antes de comprender. En segundos redactas una explicación, anticipas una pérdida y entregas más acceso. Detente en ese instante. La emoción es real, pero la historia que construyes todavía no lo es. Esperar no es una táctica para aumentar deseo. Es el espacio mínimo necesario para que el criterio alcance al impulso. La consecuencia de la confesión convertida en presión no se limita al momento. Después empiezas a anticiparla. Modificas tu lenguaje. Ocultas necesidades y calculas cada movimiento para impedir que la escena se repita. Ahí la subordinación de la voluntad a la validación deja de ser un episodio y se convierte en clima. Ya no respondes a lo que ocurre, respondes a lo que temes que ocurra. Esa obediencia preventiva es una forma silenciosa de rendición. La respuesta madura frente a la confesión convertida en presión empieza con una frase interna. Esto es información, no una orden. No tienes que reaccionar en el mismo minuto. Tampoco debes almacenar resentimiento para vengarte después. Observa frecuencia, contexto y reparación. Luego aplica declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte. La fuerza está en la congruencia, no en la velocidad con que castigas. Aquí aparecen los 4 ejes. La ventaja estratégica consiste en observar la confesión convertida en presión antes de aumentar inversión.
La lectura del juego separa una reacción aislada de un patrón. El control del marco impide que tu atención obedezca al estímulo, y la atracción voluntaria exige que la otra persona también asuma iniciativa, riesgo y continuidad. Sin esos 4 elementos, solo estás decorando hambre con vocabulario de poder. Observa la vergüenza de no ser elegido. El mecanismo es simple. Una señal pequeña activa una esperanza grande porque tú ya invertiste demasiado. Tu mente intenta proteger esa inversión. Por eso justificas lo que rechazarías si lo vieras en la relación de otro hombre. No estás siendo comprensivo. Estás defendiendo el precio que pagaste para no admitir que entregar identidad, ritmo y criterio a una respuesta ajena. Ahora invierte la escena. Un amigo te cuenta que tolera la vergüenza de no ser elegido. Probablemente reconoces el patrón con una claridad despiadada. ¿Por qué desaparece cuando el protagonista eres tú? Porque el ego no solo quiere ser elegido, quiere demostrar que su excepción es especial. La distancia psicológica devuelve inteligencia. Describe los hechos sin adjetivos y escucha cómo suenan cuando no los protege tu fantasía. Relaciona la vergüenza de no ser elegido con el costo central: entregar identidad, ritmo y criterio a una respuesta ajena. Si el costo aparece una vez, pregunta. Si aparece de forma repetida, compara. Si además toda conversación termina obligándote a negar lo que viste, deja de negociar contra tu percepción. Ningún vínculo merece que te vuelvas incapaz de describirlo con honestidad. Puede existir una explicación inocente para la vergüenza de no ser elegido. Precisamente por eso no se dictan sentencias con un solo dato. Pero la posibilidad de una explicación no obliga a ignorar 10 repeticiones. El ingenuo utiliza el matiz para no decidir. El observador utiliza el matiz para decidir con precisión. Comprender contexto no significa borrar consecuencias. El depredador traduce la vergüenza de no ser elegido a una pregunta de posición. Te entrega información o intenta dirigir tu reacción. Conserva ventaja al no precipitarse. Lee el juego mediante repetición. Controla el marco con declarar intención. Observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte, y concede valor únicamente al movimiento voluntario. Una mirada puede alimentar ego. Una inversión elegida empieza a demostrar deseo. Observa el resentimiento después de dar. Imagina que aparece justo después de un momento de distancia. Tu sistema nervioso registra alivio y lo confunde con intimidad. La intensidad crece, aunque la calidad del vínculo no haya mejorado. Esa diferencia importa. Una relación puede producir emociones enormes y ofrecer reciprocidad miserable. Medir amor por intensidad es la forma favorita del hambre para falsificar evidencia. Supón que confrontas el resentimiento después de dar. Si recibes claridad y cambio sostenido, tienes información nueva. Si recibes burla, inversión de culpa o una recompensa intensa que desaparece al bajar el conflicto, también tienes información. No persigas una confesión perfecta. Las personas pueden mentir con palabras y aún así revelar su estructura mediante la forma en que responden a un límite. Lo más peligroso del resentimiento después de dar es la adaptación. Lo que al principio te ofendía termina pareciéndote normal. Lo normal termina pareciéndote privilegio. Así se reduce un límite, no mediante una gran derrota, sino mediante concesiones pequeñas que evitan un conflicto inmediato. Cuando finalmente miras atrás, descubres que aceptas lo que antes jurabas no tolerar. Si tú produces el resentimiento después de dar, la misma regla se aplica. No uses este análisis como arma para acusar mientras proteges tu propia conducta. Pregunta qué intentabas obtener y por qué no lo pediste de frente. Sumus bestiae no fabrica santos contra villanas. Disecciona mecanismos. Y un mecanismo puede gobernarte aunque prefieras imaginar que solo lo ejerce la otra persona. Frente a el resentimiento después de dar, no busques sentirte poderoso. Busca evidencia. Tu ventaja está en poder esperar. Tu lectura distingue validación de reciprocidad.
Tu marco decide cuánto acceso merece la conducta. La atracción voluntaria aparece cuando ella se acerca sin presión y tú puedes recibir ese movimiento sin convertirlo en propiedad. El depredador no colecciona obediencia, colecciona información limpia. Observa la esperanza sostenida por migajas. La pregunta correcta no es qué quiso decir, sino qué conducta produce de manera sostenida. ¿Hay iniciativa, reparación, claridad y respeto? ¿O solo existe una sucesión de estímulos que te mantiene pendiente? El lenguaje puede prometer cualquier cosa. El patrón paga el precio de la verdad. Cuando palabras y conductas se contradicen, el depredador estudia la conducta. El ingenuo se alimenta de palabras. Hay un costo invisible en la esperanza sostenida por migajas. Entrenas tu propia percepción para desconfiar de sí misma. Cada vez que ves algo, lo justificas y vuelves. Reduces la autoridad de tu criterio. Después necesitas pruebas cada vez más brutales para actuar. Recuperarte implica obedecer señales pequeñas antes de que la realidad tenga que gritarte. La esperanza sostenida por migajas también revela cómo administras el rechazo. Si respondes con suplicar para convertir una negativa en confirmación personal, intentas eliminar la incertidumbre a cualquier precio. Si respondes con declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte, aceptas que claridad y control no son lo mismo. Puedes no conocer el desenlace y aún así conocer la conducta que te representa. El contraste sano de la esperanza sostenida por migajas es una conducta que admite libertad. No necesita castigo, persecución ni deuda. Puede haber desacuerdo sin humillación, distancia sin amenaza y deseo sin propiedad. Esa comparación evita que confundas una relación tranquila con falta de intensidad. La paz no es aburrimiento cuando dejaste de ser adicto a la alarma. La esperanza sostenida por migajas puede darte una ventaja solo si no te gobierna. Lee qué necesidad mueve la escena, conserva el ritmo, protege el acceso y deja una puerta para que la elección ajena se manifieste. Si debes perseguir, amenazar o fabricar deuda, perdiste el marco. Si puedes observar, proponer y seleccionar, el tablero permanece bajo tu criterio. Observa la fantasía de una última oportunidad. Aquí aparece una tentación peligrosa. Responder con la misma maniobra para recuperar ventaja. No lo hagas. Copiar una dinámica enferma no te vuelve poderoso. Te vuelve otra pieza del mecanismo. La salida no es castigar, confundir ni fabricar celos. La salida es declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte. El límite no busca provocar una reacción. Existe aunque la reacción nunca llegue. No utilices la fantasía de una última oportunidad para construir odio contra mujeres, hombres o relaciones. La generalización es otra forma de cobardía. Evita evaluar personas concretas. El depredador torpe aprende una herida y sospecha de todos. El observador preciso aprende un patrón, busca repetición y mantiene la capacidad de reconocer reciprocidad cuando aparece. No conviertas la fantasía de una última oportunidad en una excusa para representar superioridad. La frialdad teatral sigue buscando aprobación. Tu tarea es más difícil. Reconocer el impacto, conservar proporción y decidir sin espectáculo. El criterio no necesita publicar su retirada ni garantizar que el otro la lamente. Solo deja de participar cuando el precio contradice sus límites. Ensaya una decisión que no dependa de su reacción ante la fantasía de una última oportunidad. Si hablas, hazlo para aclarar. Si te retiras, hazlo porque el patrón no te sirve. Si permaneces, exige evidencia de cambio. En ninguno de los tres casos conviertas el movimiento en carnada. Una decisión usada para pescar atención sigue siendo una súplica disfrazada. La lectura fría de la fantasía de una última oportunidad evita dos errores. El primero es huir como víctima. El segundo es atacar como manipulador torpe. El depredador ocupa una tercera posición. Comprende la jugada, mantiene ventaja,
controla su marco y exige atracción voluntaria como prueba. No necesita salvarse ni imponerse. Decide si la dinámica merece inversión y actúa en consecuencia. Observa la obediencia para conservar acceso. Si al nombrarla sientes vergüenza, no huyas hacia otra fantasía. La vergüenza señala la distancia entre lo que toleras y lo que dices valorar. Úsala como dato, no como látigo. Recuperar criterio comienza cuando puedes mirar tu participación sin proteger tu ego. Tal vez nadie te obligó. Tal vez colaboraste porque una migaja te parecía mejor que el vacío. Esa verdad duele, pero devuelve movimiento. Frente a la obediencia para conservar acceso, tu objetivo no es ganar la escena, es salir con percepción intacta. Puedes nombrar lo ocurrido, escuchar una respuesta y decidir. No necesitas humillar, vengarte ni demostrar superioridad. Quien convierte cada límite en batalla sigue preso del mismo juego. La victoria más fría es conservar criterio aunque el ego no reciba el final cinematográfico que esperaba. Cada repetición de la obediencia para conservar acceso crea una asociación. La persona, el teléfono o la conversación empiezan a activar vigilancia antes de que suceda nada. Ese aprendizaje explica por qué abandonar una dinámica puede doler incluso cuando sabes que es pobre. No extrañas únicamente a alguien. Tu sistema extraña el ciclo de tensión y alivio ligado a la subordinación de la voluntad a la validación. La medida final de la obediencia para conservar acceso es su efecto acumulado sobre tu criterio. ¿Te vuelve más claro, libre y capaz de hablar? ¿O más vigilante, pequeño y dispuesto a traicionarte? No necesitas un diagnóstico para responder. Basta reconocer la dirección. Las dinámicas se juzgan también por la persona que te obligas a ser para conservarlas. Usa la obediencia para conservar acceso como filtro estratégico. Si produce reciprocidad, abre una capa de acceso. Si solo produce consumo de atención, reduce inversión. Así se controla el marco sin castigar y se conserva ventaja sin fingir indiferencia. Ella sigue siendo libre de acercarse o retirarse. Precisamente por eso su movimiento contiene información real sobre deseo. Observa la pérdida de voluntad frente al deseo. Por sí sola, una conducta aislada no condena a nadie. El patrón aparece cuando se repite, siempre beneficia a la misma persona y te obliga a pagar el costo emocional. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en información. El débil discute con la información porque teme su conclusión. El observador la compara con el resto de la conducta y decide sin inventar excusas. Piensa en una noche concreta. Aparece la pérdida de voluntad frente al deseo, y tu impulso es reaccionar antes de comprender. En segundos redactas una explicación, anticipas una pérdida y entregas más acceso. Detente en ese instante. La emoción es real, pero la historia que construyes todavía no lo es. Esperar no es una táctica para aumentar deseo. Es el espacio mínimo necesario para que el criterio alcance al impulso. La consecuencia de la pérdida de voluntad frente al deseo no se limita al momento. Después empiezas a anticiparla. Modificas tu lenguaje, ocultas necesidades y calculas cada movimiento para impedir que la escena se repita. Ahí la subordinación de la voluntad a la validación deja de ser un episodio y se convierte en clima. Ya no respondes a lo que ocurre. Respondes a lo que temes que ocurra. Esa obediencia preventiva es una forma silenciosa de rendición. La respuesta madura frente a la pérdida de voluntad frente al deseo empieza con una frase interna. Esto es información, no una orden. No tienes que reaccionar en el mismo minuto. Tampoco debes almacenar resentimiento para vengarte después. Observa frecuencia, contexto y reparación. Luego aplica declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte. La fuerza está en la congruencia, no en la velocidad con que castigas. Aquí aparecen los 4 ejes. La ventaja estratégica consiste en observar la pérdida de voluntad frente al deseo antes de aumentar inversión.
La lectura del juego separa una reacción aislada de un patrón. El control del marco impide que tu atención obedezca al estímulo, y la atracción voluntaria exige que la otra persona también asuma iniciativa, riesgo y continuidad. Sin esos 4 elementos, solo estás decorando hambre con vocabulario de poder. El primer nivel es biológico y atencional. La incertidumbre secuestra recursos porque el cerebro prioriza lo incompleto. Una conversación clara termina. Una promesa ambigua continúa trabajando dentro de ti. Repasas mensajes, imaginas escenarios y buscas una pieza que cierre la historia. Esa actividad puede sentirse como conexión profunda, pero muchas veces solo es una tarea inconclusa. La subordinación de la voluntad a la validación aprovecha precisamente esa abertura. Cuanto menos sabes, más material fabrica tu mente. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la necesidad de una respuesta inmediata. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El segundo nivel es identitario. Ya no quieres únicamente a una persona. Quieres demostrar que eres el hombre capaz de obtenerla. El rechazo amenaza la imagen que construiste de ti mismo, y entonces la seducción deja de ser encuentro. Se vuelve examen. Cada respuesta positiva parece aprobarte, y cada silencio parece declarar que no vales. Bajo esa lógica, suplicar para convertir una negativa en confirmación personal no busca amor. Busca rescatar una identidad herida. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la promesa de cambiarlo todo. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El tercer nivel es económico, aunque no hable de dinero. Has invertido horas, atención, fantasías, favores y oportunidades descartadas. Marcharte implicaría aceptar que la inversión no garantiza retorno. La mente odia esa conclusión y propone invertir todavía más. Así funciona el costo hundido. Utiliza lo perdido como razón para seguir perdiendo. El depredador interno susurra que ya estás demasiado cerca. La realidad responde que ninguna cantidad de inversión pasada fabrica reciprocidad futura. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante el sacrificio presentado como mérito. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El cuarto nivel es social. Muchos hombres aprendieron que insistir demuestra carácter, que sacrificarse compra mérito y que soportar desprecio prueba amor. Es una educación perfecta para fabricar hombres manipulables. La perseverancia es virtud cuando el objetivo depende de tu disciplina. El deseo ajeno no depende de ella. Frente a una voluntad libre, insistir después de una respuesta clara no es fortaleza. Es incapacidad para tolerar que el mundo no obedezca tu guión. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la imposibilidad de aceptar un no. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El quinto nivel es corporal. Antes de que aparezca una explicación, aparecen tensión en el pecho, vigilancia, impulso de escribir y alivio al recibir respuesta. Si no sabes soportar esa secuencia, actuarás para apagarla. Entonces creerás que decides, aunque solo estés regulando malestar. El poder comienza en los segundos entre impulso y conducta, no para representar indiferencia, sino para comprobar si la acción sirve a tu criterio o únicamente anestesia tu ansiedad. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la comparación obsesiva con otro hombre. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Existe una diferencia brutal entre interés y hambre. El interés puede acercarse, preguntar, proponer y escuchar una respuesta. El hambre exige, interpreta, acelera y negocia. El interés conserva percepción,
el hambre deforma evidencia. Cuando estás hambriento, una mínima cortesía parece deseo y un límite parece desafío. Por eso el hombre que suplica no ama. Se arrodilla ante un juez que él mismo inventó. No es una frase estética, es un diagnóstico narrativo de la conducta. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante el abandono de proyectos propios. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. También debes separar atracción de validación. Puedes obsesionarte con alguien que ni siquiera conoces porque su aceptación representaría estatus, reparación o revancha. En ese caso no deseas a la persona completa. Deseas la versión de ti que imaginas al ser elegido. Esa fantasía explica por qué toleras incompatibilidades evidentes. No estás protegiendo un vínculo, estás protegiendo un símbolo. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la confesión convertida en presión. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La reciprocidad no significa simetría perfecta. Dos personas pueden tener ritmos, estilos y responsabilidades distintos. Significa que ambas asumen algún riesgo, muestran iniciativa y reparan cuando dañan. Si toda la claridad, todo el movimiento y toda la paciencia salen de un solo lado, no existe un misterio romántico. Existe una estructura desigual que tu imaginación intenta embellecer. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la vergüenza de no ser elegido. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Mira la diferencia entre un límite y una maniobra. El límite dice qué harás para proteger tu criterio. La maniobra intenta forzar lo que hará la otra persona. No continuaré en una dinámica ambigua, es un límite. Desaparecer para provocar pánico es una maniobra. Ambos pueden verse como distancia, pero nacen de lugares opuestos. Uno recupera gobierno propio. El otro sigue dependiendo de una reacción. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante el resentimiento después de dar. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La agresividad de este análisis tiene un objetivo: romper la anestesia. No eres una víctima pasiva de cada dinámica que toleras. Quizá no elegiste el estímulo, pero sigues eligiendo la respuesta. Esa responsabilidad no absuelve a quien miente, humilla o manipula. Simplemente impide que uses su conducta como excusa para abandonar la tuya. El criterio comienza donde termina la coartada. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la esperanza sostenida por migajas. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Un depredador auténtico no es el hombre que acumula trucos para quebrar voluntades. Ese hombre depende demasiado del resultado. El depredador narrativo observa antes de invertir, distingue señal de fantasía y no negocia contra la realidad. Su ventaja es cognitiva, ve lo que ocurre sin cubrirlo de deseo. Puede marcharse no para castigar, sino porque una dinámica pobre dejó de merecer recursos. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la fantasía de una última oportunidad. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La claridad parece menos excitante que el drama porque no dispara los mismos picos. Pero confundir picos con deseo te condena a buscar relaciones que alternan amenaza y alivio. La tranquilidad puede sentirse vacía cuando tu sistema aprendió a llamar amor a la activación. No necesitas fabricar más intensidad. Necesitas recuperar sensibilidad para reconocer una conexión que no dependa del miedo. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante la obediencia para conservar acceso. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego,
controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La conclusión es estratégica. La súplica destruye la voluntad propia porque convierte la elección femenina en tribunal del valor masculino. Puedes desear con intensidad y aún así observar. Puedes mostrar interés y aún así seleccionar. Puedes abrir acceso y aún así conservar salida. La ventaja no nace de fingir frialdad, sino de leer el juego con suficiente precisión para no entregar inversión donde solo existe consumo de atención. El hombre que suplica no ama. Se arrodilla ante un juez que él mismo inventó. Recuérdalo cuando aparezca la próxima urgencia. Lee la subordinación de la voluntad a la validación. Controla el marco mediante declarar intención, observar reciprocidad y conservar la fuerza voluntaria de retirarte y exige una señal imposible de falsificar. Movimiento voluntario. Tu poder no está en conseguir una reacción exacta, sino en decidir cuánto valor recibe cada conducta. Ahí termina la súplica. Ahí comienza la ventaja. La prueba final es brutalmente sencilla. Observa, filtra, encuadra y deja elegir. Si tu conducta sigue financiando suplicar para convertir una negativa en confirmación personal, tu discurso sobre poder es humo. Si conservas atención, acceso, ritmo y límites mientras la otra persona decide si también invierte, el marco permanece intacto. El depredador no necesita garantizar el resultado, necesita que ningún resultado le robe el criterio. Si este análisis te incomodó, perfecto. Sumus Bestiae no existe para tranquilizarte. Suscríbete al canal, activa la campana y escribe en los comentarios qué mecanismo quieres que diseccionemos después. Aquí no vienes a recibir consuelo, vienes a mirar al depredador de frente.